Un niño negro escupió en la tumba del hijo de un multimillonario y lo que hizo después sorprendió a todos. Jamal Carter era un chico de 15 años que crecía en el abarrotado y deteriorado barrio de Oak Ridge Heights. Era un rincón olvidado de la ciudad donde las oportunidades rara vez se presentaban, y cuando lo hacían, rara vez esperaban a alguien como Jamal. El aire en Oak Ridge Heights tenía un olor metálico y apagado, mezclado con el amargo aroma a cigarrillos baratos y el almizcle aceitoso de la comida frita de las tiendas de barrio que parecían no cerrar nunca. Las aceras agrietadas, salpicadas de maleza y grafitis descoloridos, soportaban el peso de generaciones anteriores, todas luchando por conseguir algo mejor de un mundo que se negaba a preocuparse. Pasaba los días haciendo recados para su padre soltero y agotado, el señor Carter, cuyo agotamiento le había marcado el rostro con arrugas demasiado profundas para un hombre de apenas 30 años. Su padre tenía 2 empleos y aún luchaba por pagar el alquiler, tener la luz encendida y tener la nevera llena, salvo leche y pan del día anterior. El hombre soportaba sus cargas con una resiliencia silenciosa y endurecida, pero incluso Jamal percibía la tensión grabada en la forma de moverse de su padre, con los hombros encorvados bajo el peso de responsabilidades que parecía indestructible. A veces, Jamal sorprendía a su padre mirando por la ventana de su estrecho apartamento de 2 habitaciones, con los ojos desorbitados por la preocupación. Y aunque su padre nunca hablaba de ello, Jamal percibía la desesperación que se cernía sobre ellos. Jamal era brillante, curioso, y tenía un talento para el dibujo que desafiaba la desolación de su entorno. Sus cuadernos estaban llenos de paisajes urbanos extensos, criaturas imposibles y rostros dibujados de la memoria o la imaginación. A veces, una mezcla de ambos. Cada línea que trazaba era una vía de escape, una puerta a lugares donde los edificios derruidos eran reemplazados por elegantes torres de cristal y acero, donde la luz del sol se derramaba dorada sobre calles limpias en lugar de filtrarse débilmente a través de capas de smog y polvo. Pero sus talentos no significaban nada en un mundo que lo juzgaba por su origen y el color de su piel. La disparidad económica era una broma cruel que se veía obligado a vivir a diario. Oak Ridge Heights era un laberinto de infraestructuras abandonadas, donde los baches seguían sin reparar, y los servicios públicos parecían una obligación a medias en lugar de un derecho. Su escuela era un cascarón vacío de lo que debería haber sido, con las ventanas empañadas de mugre y las paredes salpicadas de manchas de humedad que habían adquirido formas grotescas con el paso de los años. Los libros de texto adecuados escaseaban, con las páginas rotas o completamente ausentes, como si el conocimiento mismo hubiera sido extraído de allí. Los pocos profesores a los que les importaba estaban al límite de sus posibilidades, sus esfuerzos ahogados en la burocracia y la desilusión. Las comidas eran un lujo, a menudo proporcionadas por donaciones de albergues locales o colectas de alimentos organizadas a toda prisa. Jamal se había acostumbrado a tragarse su orgullo junto con los insípidos alimentos enlatados que se repartían en paquetes que se suponía que durarían una semana, pero que nunca lo hacían. El hambre se había convertido en un dolor familiar, con el que había aprendido a vivir en lugar de esperar superarlo. La lucha de su padre por mantener la luz era una batalla interminable, y el zumbido de la electricidad era un consuelo tenue, fácilmente robado por una factura atrasada o el temperamento avaricioso de un casero. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Jamal soñaba en grande. El arte era su santuario, el único lugar donde podía imaginar algo mejor. Cuando su lápiz rascaba el papel, el mundo a su alrededor se desvanecía en una borrosa y silenciosa mancha, y podía construir la realidad que deseara. Las ciudades surgían de la página como milagros, los paisajes se extendían en exuberante abundancia, y la gente de mirada amable y sonrisas acogedoras existía de maneras que rara vez ocurrían en la vida real. Sus cuadernos de dibujo estaban llenos a rebosar, pero el vacío fuera de esas páginas parecía inconmensurable. Pero soñar no cambiaba la realidad de su vida, y ciertamente no cambiaba las miradas condescendientes que recibía cada vez que salía de su barrio y cruzaba las pulidas y relucientes calles de Silvercrest. El contraste era como una bofetada cada vez que hacía ese viaje. Las aceras de Silvercrest estaban impecables, con sus baldosas de mármol pulido brillando bajo el sol, como si el suelo mismo estuviera destinado a ser venerado. Las tiendas con fachadas de cristal exhibían artículos de lujo mucho más allá de lo que él podría permitirse,
Sus interiores impecables brillaban con una luz suave y acogedora. Podía sentir las miradas de quienes pasaban junto a él, entrecerrando los ojos, endureciéndose con sospecha o indiferencia. Lo observaban como si fuera algo que se les hubiera escapado de las grietas de su mundo perfecto. A veces captaba fragmentos de sus conversaciones, impregnadas de privilegio e ignorancia, voces impregnadas de dulzura y crueldad. Hablaban de vacaciones en el extranjero, de escuelas de lujo, de los últimos gadgets, todo con la naturalidad de quienes nunca se preguntaban si podrían cenar esa noche. Jamal odiaba ese lugar tanto como lo envidiaba. Odiaba cómo se le tensaban los hombros al cruzar la línea invisible que separaba Silvercrest de Oak Ridge Heights, cómo sus manos se aferraban al cuaderno de bocetos que llevaba como un salvavidas. El libro encuadernado en cuero era viejo, un regalo de su padre antes de que las cosas se pusieran realmente feas. Sus páginas eran gruesas y ásperas, perfectas para el tipo de dibujos detallados con los que Jamal se había obsesionado. Y sin embargo, por mucho que amara ese cuaderno de bocetos, odiaba el recordatorio que contenía. Que incluso cuando intentaba construir algo hermoso, no podía escapar de la fealdad de su realidad. Por muy vívidamente que pudiera evocar mundos con su arte, siempre eran solo eso, fantasías nacidas de la desesperación de un niño que intentaba escapar de la verdad. Y la verdad era esta: los sueños eran baratos, pero sobrevivir exigía un precio que no siempre podía pagar. Los ricos y los pobres de la ciudad colisionaban de forma más evidente en los parques y distritos comerciales que separaban Oak Ridge Heights de Silvercrest. Era como si la propia ciudad no pudiera decidir dónde trazar la línea entre la pobreza y la prosperidad, por lo que se había establecido en una frontera irregular donde los desesperados y los privilegiados se codeaban sin encontrarse nunca del todo. Esos parques, con sus céspedes cuidados y sus parterres cuidadosamente colocados, estaban destinados a ser espacios públicos, pero siempre se sentían como si pertenecieran a alguien más. Corredores con ropa deportiva de diseñador se movían con determinación por senderos sinuosos, sus conversaciones llenas de preocupaciones que Jamal jamás hubiera imaginado tener. Las niñeras empujaban cochecitos con niños vestidos con ropa que probablemente costaba más que el sueldo semanal de su padre. Incluso el aire se sentía diferente, fresco, limpio, como si hubiera sido filtrado y embotellado antes de ser liberado en ese ambiente prístino. La presencia de Jamal allí era tolerada en el mejor de los casos, ignorada en el peor. Pero no se quedó allí. Los bancos pulidos y las fuentes relucientes no eran para él. En cambio, se dirigió hacia los distritos comerciales donde la riqueza de Silvercrest realmente se exhibía. Imponentes estructuras de cristal bordeaban las calles, sus escaparates llenos de artículos de lujo destinados a deslumbrar a cualquiera que se atreviera a mirar. Jamal no pudo evitar observar los anuncios pegados a lo largo de las aceras y las enormes pantallas, cada una con gente guapa vendiendo cosas hermosas. Era un espectáculo del que no podía apartar la vista, como si una parte de él creyera que si observaba lo suficiente, podría encontrar la manera de alcanzar ese mundo. Su viaje a menudo lo llevaba frente a la mansión de los Maxwell, la familia más adinerada de la ciudad. La finca era una fortaleza del exceso, custodiada por altos muros de piedra coronados por elegantes portones negros que brillaban con la clase de elegancia que solo la riqueza inimaginable podía producir. Las cámaras de seguridad se asentaban como ojos imperturbables en cada rincón, su mirada mecánica recorriendo los setos perfectamente recortados y los extensos jardines. Se rumoreaba que la finca tenía más habitaciones que la mayoría de los edificios de apartamentos en Oak Ridge Heights, cada una adornada con obras de arte que valían más que todo el vecindario de Jamal. Los Maxwell prácticamente eran los dueños de la ciudad, desde los imponentes edificios de oficinas que perforaban el horizonte hasta los mismos útiles escolares que los profesores de Jamal pedían constantemente. El nombre Maxwell estaba entretejido en la estructura del comercio y la política de la ciudad, susurrado con resentimiento y reverencia por igual. Y al mando de todo estaba Charles Maxwell, el multimillonario cuya reputación de despiadadas tácticas comerciales chocaba con la impecable imagen pública que proyectaba. Donaciones caritativas, becas y pabellones hospitalarios nombrados en su honor lo pintaban como un hombre generoso. Pero Jamal había oído suficiente de su padre y de los ancianos del barrio como para saber que tal generosidad tenía sus condiciones. Para ellos, Charles Maxwell no era más que un lobo vestido de seda.
cuya riqueza se había forjado a costa de aquellos demasiado indefensos para defenderse. Jamal nunca había conocido a Charles Maxwell, pero sí a su hijo, Ethan Maxwell, un chico de su misma edad. La prensa sensacionalista y las noticias a menudo destacaban el lujoso estilo de vida de Ethan: colegios privados, coches caros, extravagantes fiestas de cumpleaños que parecían festivales. Los medios de comunicación de la ciudad adoraban a Ethan, presentándolo como el chico de oro que lo tenía todo en sus manos, pero que aún así lograba destacar en los deportes, los estudios y cualquier otra afición que el dinero pudiera comprar. Circulaban fotos suyas asistiendo a galas benéficas junto a su padre con subtítulos que alababan su madurez y encanto, pero para Jamal todo era solo un recordatorio más de lo injusto que era el mundo. A Jamal se le revolvía el estómago cada vez que pensaba en el privilegio despreocupado de Ethan. Era imposible no sentir un profundo resentimiento al ver imágenes de Ethan posando con los últimos gadgets o de pie frente a lugares exóticos, con esa sonrisa espontánea que emanaba de no tener que preocuparse por nada real. Mientras Jamal pasaba los días preocupándose por si las luces seguirían encendidas o si la salud de su padre aguantaría lo suficiente para mantenerlos a ambos a flote, Ethan estaba ocupado disfrutando de lujos que Jamal ni siquiera podía imaginar. La vida le había dado a Ethan un billete de oro, mientras que Jamal se había visto obligado a sobrevivir con las migajas que quedaban. Lo enfurecía, pero más que eso, lo llenaba de una profunda y persistente sensación de incompetencia. Era como si el universo hubiera manipulado el juego deliberadamente, asegurándose de que los Maxwell del mundo siempre ganaran mientras que niños como él siempre estarían arañando la base de la escalera. Incluso mientras se decía a sí mismo que no tenía sentido pensar en Ethan Maxwell, el nombre se le había clavado en la mente como una astilla. No era envidia, al menos no del todo. Era saber que alguien de su edad podía tener tanto mientras él tenía tan poco. Fue la comprensión de que el mundo operaba con reglas diseñadas para separarlos, reglas que ningún talento ni determinación por parte de Jamal podría jamás superar. Pero por mucho que despreciara lo que Ethan representaba, había una parte de él que no podía evitar preguntarse cómo sería vivir ese tipo de vida. No solo el dinero o la comodidad, sino la libertad de soñar sin límites. La libertad de crear arte sin preguntarse si era solo una distracción de una realidad que eventualmente lo absorbería por completo. Era un pensamiento que Jamal intentaba apartar, pero persistía en su mente como el aroma a pan recién hecho que no podía permitirse. Y por mucho que intentara enterrarlo bajo bocetos de mundos imaginarios y criaturas imposibles, siempre estaba ahí, recordándole todo lo que nunca tendría. Un fatídico día, el mundo de Jamal colisionó con el de Ethan de la peor manera posible. Era una de esas tardes en las que el aire impregnaba el aroma de la lluvia que aún no había caído, una frescura húmeda que se filtraba en la ciudad como un presagio de algo que estaba por venir. La jornada escolar de Jamal se había prolongado con el cansancio habitual de libros de texto anticuados y ordenadores medio inoperantes, pero el camino a casa le ofreció un breve respiro. Se había desviado por Crescent Park, uno de los pocos lugares donde los mundos de Oak Ridge Heights y Silvercrest casi se tocaban sin llegar a mezclarse. Era un espacio para todos, pero las estatuas de mármol pulido y los jardines meticulosamente cuidados lo hacían sentir como si perteneciera a otra persona. Jamal encontró un banco oxidado cerca del límite del parque, desde donde la vista del resplandeciente horizonte de Silvercrest se extendía sin obstáculos, con las torres elevándose como cuchillas de cristal y acero. Era su lugar favorito para dibujar, un lugar donde podía transformar la fría arquitectura en algo más suave, algo que tuviera sentido sobre el papel aunque no lo tuviera en la realidad. Su viejo bloc de dibujo se balanceaba sobre su rodilla. Sus bordes desgastados eran testimonio de las horas dedicadas a llenar las páginas con todo tipo de imágenes, desde paisajes surrealistas hasta criaturas imaginarias. Hoy, su lápiz se movía sobre el papel con una fluidez inusual, líneas que se curvaban y se entrecruzaban mientras intentaba capturar la imponente elegancia de la ciudad. Sus trazos se volvieron más seguros y el constante rasgueo del lápiz sobre el papel aliviaba el peso del día. Perdido en el ritmo de su arte, no notó las voces que se acercaban hasta que estaban prácticamente encima de él. Una risa aguda y despreocupada lo arrancó de su trance creativo. Antes de que pudiera procesar del todo lo que estaba sucediendo, una sombra cayó sobre él.
Levantó la cabeza bruscamente y se encontró rodeado por un grupo de chicos, con la ropa impecable, los rostros pintados con la arrogancia que solo el dinero podía comprar. Ethan Maxwell estaba de pie en el centro del grupo, con una expresión entre divertida y desdén. Su cabello rubio estaba peinado con la precisión de la riqueza, sus zapatillas impecables, su postura resumaba una confianza que Jamal nunca había podido fingir. Y a su lado estaban otros de la misma raza, chicos que habían crecido sabiendo que el mundo se doblegaría ante ellos antes de que tuvieran que mover un dedo. La mirada de Ethan se posó en el cuaderno de dibujo de Jamal, entrecerrando los ojos con el tipo de desprecio que suele reservarse para algo desagradable pegado a la suela de un zapato. Y entonces, con una mueca de desprecio, se agachó y se lo arrebató de las manos a Jamal. ¿Qué es esto? ¿Pobre chico intentando ser artista? La burla en su voz solo fue igualada por la risa que brotó de sus amigos. A Jamal se le hizo un nudo en la garganta. Sus palabras, torpes, salían a la superficie, solo para detenerse y caer bajo la presión del desdén. Su pecho se encogió con una mezcla de ira y miedo, de esa impotencia que se enroscaba en su estómago como un ser vivo. Solo pudo observar cómo Ethan hojeaba las páginas de su cuaderno de dibujo con curiosidad ociosa, mientras su sonrisa se intensificaba con cada mirada. Un gruñido de frustración se formó en el pecho de Jamal, pero fue ahogado por la burla. La mirada de Ethan se endureció y, sin previo aviso, arrancó una de las páginas. El sonido del papel al rasgarse fue ensordecedor para Jamal. Un desgarro irregular en algo precioso. Ethan arrugó la hoja de papel y la dejó caer al suelo con la crueldad despreocupada de quien nunca ha recibido un no. Jamal apretó los puños a los costados, clavándose los dedos en las palmas, hasta que un leve escozor amenazó con romperle la piel. Extendió la mano, desesperado por recuperar aunque fuera un solo trozo de lo que le habían robado, pero sus movimientos eran lentos bajo el peso de las burlas. Su voz se quebró al intentar objetar. Las palabras se entremezclaban con furia y vergüenza, pero sus protestas no eran más que ruido de fondo para ellos, una leve molestia que había que ignorar. Los amigos de Ethan seguían riendo, y el sonido resonaba alrededor de Jamal como fragmentos de vidrio roto. Era un sonido que le decía que no pertenecía allí, que no era más que un blanco para su aburrimiento. Antes de que pudiera reunir el valor para recuperar el cuaderno, Ethan lo arrojó a un lado como si no fuera más que basura. El bloc de dibujo aterrizó con un golpe húmedo en un charco cercano. El agua se filtró al instante a través del papel, desangrando la tinta en manchas sin sentido. Las páginas en las que Jamal había invertido horas de esfuerzo quedaron reducidas a nada más que pulpa húmeda y arruinada. Su arte, su único refugio de la crudeza del mundo, yacía profanado ante él. La pérdida lo lastimó más de lo que podría haber anticipado. Un dolor profundo se asentó en su pecho. Contempló el bloc de dibujo empapado, con las manos temblando de una rabia que no podía permitirse desatar. La risa de Ethan fue lo último que Jamal oyó antes de que el grupo se marchara, su interés ya menguando como si simplemente se hubieran deshecho de algo sin valor. Pero el daño persistió mucho después de que se fueran, una humillación abrasadora que dejó a Jamal clavado en el sitio. Se agachó y recuperó el bloc de dibujo del charco, con los dedos manchados de tinta y mugre mientras acunaba lo poco que quedaba de su obra. El papel se le pegaba a la piel, un empalagoso recordatorio de todo lo que acababa de perder. Las lágrimas le picaban en los ojos, pero se negaba a dejarlas caer. No podía permitirse la debilidad, no allí, no ahora. Con pasos lentos y mesurados, Jamal se alejó del parque. El bloc de dibujo colgaba flácido de su mano. Las páginas goteaban dejando un rastro de gotas de tinta en la acera. La ira y la tristeza se mezclaban en su interior, una mezcla volátil que amenazaba con estallar en cualquier momento. Pero lo único que podía hacer era seguir adelante, con los hombros encorvados ante un mundo que acababa de hacerse evidente. Y en algún lugar bajo el peso de su desesperación, algo más comenzó a arraigarse. Algo frío y duro, forjado de las cenizas de su humillación. La clase de determinación que no se podía comprar ni romper. La clase que, un día, se aseguraría de que nadie volviera a hacerle sentir así. La frustración de Jamal se desbordó al regresar a casa ese día, con pasos pesados y los puños tan apretados que le dolían los nudillos. El cielo se había vuelto de un gris sombrío para cuando llegó a su edificio. Los ladrillos descoloridos y las ventanas agrietadas eran testimonio del abandono del barrio.
Mientras subía las escaleras crujientes, cada escalón parecía reflejar la furia que crecía en su interior. Dentro de su pequeño apartamento, su padre estaba encorvado sobre la mesa de la cocina, con los papeles extendidos ante él en un caos. Facturas en su mayoría, con sus sombrías cifras marcadas con círculos y resaltadas, en un intento desesperado por encontrar la manera de estirar un poco más sus escasos ingresos. El aire estaba cargado con el aroma de las sobras recalentadas, una cena miserable que debía durarles toda la noche. El padre de Jamal levantó la vista al entrar. Sus ojos cansados percibieron al instante la tensión en la postura de su hijo. Había una pregunta silenciosa en su mirada, la preocupación grabada en las arrugas de su rostro. Pero Jamal no se atrevía a hablar. Sentía un nudo en la garganta, las palabras atrapadas entre la ira y la impotencia que se le aferraba como una segunda piel. Dejó caer lo que quedaba de su cuaderno de dibujo arruinado sobre la encimera de la cocina con una bofetada empapada y derrotada. El sonido bastó para atraer la atención de su padre por completo, su mirada desplazándose de los papeles al desastre empapado y manchado de tinta que una vez había sido el orgullo y la alegría de Jamal. El silencio se extendió entre ellos, denso e incómodo. Finalmente, la voz de su padre rompió la quietud, suave y persuasiva, una tranquilidad silenciosa que de alguna manera se sintió como sal en una herida. Su padre intentó consolarlo. Sus palabras estaban impregnadas de compasión y de esa inquebrantable determinación que siempre parecía tener. Solo es papel, razonó su padre, pero incluso él sabía que era más que eso. El arte era el santuario de Jamal, su forma de dar vida a pensamientos y sueños que no encontraban asidero en la realidad. Pero los bienintencionados intentos de su padre por consolarlo solo ahondaron la herida. No había nada que pudiera decir para borrar la crueldad de lo sucedido. Nada podría deshacer el momento en que Ethan Maxwell decidió que el trabajo de Jamal no valía nada. Jamal no podía apartar el recuerdo de la mueca de desprecio de Ethan, la malicia despreocupada de sus palabras, ni la forma descuidada en que había arrugado algo en lo que había volcado su alma. El incidente se repetía en su mente una y otra vez. Cada detalle agudizaba su sensación de injusticia. Su imaginación distorsionaba la escena hasta que era todo lo que podía ver cada vez que cerraba los ojos. Era más que solo el bloc de dibujo, era la impotencia que sentía. Era la realidad que Ethan Maxwell podía arruinar algo preciado para él e irse sin consecuencias simplemente por ser quien era. La idea le dejó un sabor amargo en la boca, una mezcla venenosa de ira e impotencia que no podía tragar. Esa noche, Jamal apenas durmió. Su colchón era delgado e incómodo, con los muelles clavándose en su espalda mientras miraba el techo agrietado. Sus pensamientos corrían, impulsados por el resentimiento y el anhelo de algo que no podía definir con exactitud. No era solo venganza lo que le quemaba el pecho, aunque la idea de hacerle sufrir a Ethan la misma humillación sin duda tenía su atractivo. Lo que de verdad quería era ser visto, ser reconocido como algo más que un simple chico del barrio malo. Sus dedos temblaban. Las ganas de dibujar aún persistían incluso después de todo lo sucedido. Pero su cuaderno de dibujo estaba arruinado, las páginas fusionadas por el agua sucia y la tinta corrida. Sin embargo, no se atrevía a tirarlo. Estaba en el borde de su escritorio improvisado como una lápida para todo lo que había trabajado tan duro para crear. Se giró de lado, con la frustración aferrándose al pecho. El mundo se sentía demasiado pequeño, demasiado injusto. Su peso lo oprimía hasta el punto de que apenas podía respirar. ¿Cómo se suponía que iba a luchar contra alguien como Ethan? Contra un mundo que ya había decidido su valía antes de que siquiera tuviera la oportunidad de demostrarlo. La injusticia bullía en sus venas, un fuego lento que se negaba a extinguirse. A medida que la noche se alargaba, los pensamientos de Jamal se volvían más oscuros y furiosos. Apretaba y aflojaba los puños, respirando entrecortadamente. Por cada sueño que Ethan había destruido con tanta descuido, su determinación parecía fortalecerse. Necesitaba hacer algo, lo que fuera, para recuperar lo que le habían arrebatado. Pero, ¿qué podía hacer? Era solo un chico de Oak Ridge Heights, y Ethan era prácticamente intocable. El dinero y los privilegios habían construido una fortaleza alrededor de Ethan, un escudo contra las consecuencias que Jamal jamás podría penetrar. Sin embargo, la idea de rendirse, de dejar que la crueldad de Ethan pasara desapercibida,
Era insoportable. Para cuando la primera luz pálida del amanecer se filtró por las rendijas de las cortinas rotas, el agotamiento de Jamal se había transformado en algo más. Un plan, a medio formar e imprudente, pero un plan al fin y al cabo. No tenía poder, ni riqueza, ni influencia, pero tenía algo que Ethan jamás podría arrebatarle. Talento, creatividad, la capacidad de convertir la nada en algo. Quizás ahí residía su fuerza. Quizás la única forma de contraatacar era crear algo tan innegable, tan poderoso, que incluso Ethan Maxwell no tuviera más remedio que reconocerlo. La idea echó raíces en su mente, frágil pero persistente, negándose a dejarse llevar por la duda. Cuando finalmente se durmió, sus sueños se llenaron de imágenes de fuego y acero, de líneas trazadas con propósito y habilidad. Y por primera vez desde el incidente, la amargura en su pecho se sintió un poco menos sofocante. La noticia de la trágica muerte de Ethan Maxwell se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora. Un accidente automovilístico a altas horas de la noche, según los informes. El brillante vehículo, a medida que conducía, quedó reducido a metal retorcido y cristales rotos, sus elegantes líneas contorsionadas en algo de pesadilla y roto. Los detalles fueron vagos al principio, susurros a medio formar llevados por el viento, antes de que los informes oficiales confirmaran lo que todos ya sospechaban. Ethan Maxwell, el niño mimado de Silvercrest, había fallecido. La ciudad reaccionó con el fervor reservado para las tragedias más devastadoras. Silvercrest celebró vigilias con velas donde los ricos y poderosos se reunieron con sus mejores galas negras, su dolor, una representación de duelo creada para las cámaras. Lujosos homenajes brotaron como flores silvestres a lo largo de las pulidas avenidas y en el exterior de la finca de Maxwell. Las cadenas de noticias inundaron sus emisiones con montajes de la vida cuidadosamente seleccionada de Ethan, fragmentos de sus galardonados discursos en clubes de debate, sus victorias en el campo de lacrosse y su radiante sonrisa, que parecía casi diseñada para cautivar e inspirar. Pero la imagen más conmovedora era la de Charles Maxwell, de pie ante la prensa con la mirada perdida y la voz entrecortada. Su serenidad habitual, el aire de invencibilidad que lo envolvía como un aura, se habían desvanecido. En cambio, parecía pequeño y derrotado, un hombre cuya inmensa riqueza había demostrado ser incapaz de salvar lo que más apreciaba. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre todos los ángulos posibles de la tragedia, exprimiendo hasta la última gota de emoción del suceso, hasta que la ciudad entera pareció existir únicamente para lamentar la pérdida de Ethan Maxwell. En Oak Ridge Heights, sin embargo, la noticia despertó algo diferente. El barrio no era ajeno a la muerte. Su espectro acechaba en los oscuros callejones, en la mirada agotada de quienes habían perdido demasiado y ganado muy poco. Aquí, la tragedia no era noticia de primera plana. Era un telón de fondo constante, una sombra proyectada sobre sus vidas que ninguna vigilia con velas ni elogios emotivos lograría disipar. Para muchos, Ethan Maxwell no era más que un símbolo, un recordatorio de todo lo que nunca podrían tener. Su rostro, eternamente estampado en vallas publicitarias y noticieros, era un cruel reflejo de la riqueza y los privilegios que se cernían fuera de su alcance. Su muerte significaba poco más para ellos que las docenas de vidas que se perdían cada año a causa de la violencia, la pobreza y el abandono. Sin embargo, incluso en Oak Ridge Heights, había quienes murmuraban que tal vez el mundo era un poco más justo ahora. Jamal escuchó las noticias como la mayoría de la gente de su barrio, a través de fragmentos de conversaciones captadas en autobuses abarrotados y radios a todo volumen desde las ventanas abiertas. Las palabras rebotaban en su mente, chocando con el resentimiento persistente y la vergüenza que lo acompañaba. No podía negar la pequeña y amarga parte de sí mismo que sentía alivio. Ethan Maxwell se había ido. El chico que lo había atormentado, que había destruido algo preciado para él con tanta crueldad descuidada, ya no era intocable. Pero el alivio fue fugaz, algo frágil y vergonzoso que se desmoronó bajo el peso de la culpa. ¿Cómo podía sentir otra cosa que pena por una vida truncada, incluso si esa vida le había causado dolor? Intentó librarse de esa sensación, pero se le pegó como ceniza, manchando cada pensamiento hasta que se quedó mirando la pintura agrietada de la pared de su habitación, su cuaderno de dibujo convertido en una ruina empapada en el suelo.
El mundo no se había vuelto repentinamente más justo. De hecho, se sentía aún más distorsionado. La riqueza y la atención prodigadas a la muerte de Ethan sirvieron como otro recordatorio de lo poco que importaban las personas como Jamal. La ciudad había erigido monumentos a un niño que nunca conoció el hambre, que nunca conoció la desesperación, que nunca supo lo que significaba luchar por cada centímetro de progreso. La hipocresía lo corroía. Con qué rapidez se movilizó el mundo para honrar la memoria de Ethan, para celebrar sus logros y lamentar su potencial. Pero ¿quién lloró a los niños de Oak Ridge Heights? ¿Quién encendió velas por aquellos que perdieron la vida en la violencia y la desesperación, cuyas historias nunca trascendieron las noticias locales, si es que siquiera fueron reconocidas? Su ira resurgió con fuerza, una tormenta volátil alimentada por la injusticia. En los días siguientes, Jamal se vio ahogado por la interminable cobertura mediática de la ciudad sobre la muerte de Ethan. Cada pantalla, cada periódico, cada conversación parecía girar en torno a la tragedia, y sin embargo, no había nada a lo que aferrarse, ninguna sensación de justicia ni resolución. El mundo había seguido adelante, arrastrado por el espectáculo del dolor, dejando a Jamal a la deriva en su propia frustración. Pero la amargura no pudo llenar el vacío dejado por el incidente. Jamal vagaba por las calles de Oak Ridge Heights sin un destino en mente, con las manos hundidas en los bolsillos mientras intentaba dar sentido a la maraña de emociones que se retorcían en su interior. Rabia, pena, culpa, todo se fundía en un nudo que no podía desenredar. Por la noche, el sueño llegaba esporádicamente, sus sueños distorsionados por los recuerdos y el repugnante sonido de la risa mientras su arte se desgarraba. No podía olvidar, no podía perdonar, incluso cuando el objeto de su odio no era más que un nombre cincelado en una placa de mármol fuera de una mansión en la que nunca entraría. Sin embargo, con el paso de los días, algo empezó a cambiar. La ira no se desvaneció, sino que se reformó, encontrando un nuevo propósito en lo mismo que Ethan había intentado destruir, el arte. Lo único a lo que Jamal aún podía aferrarse, lo único que Ethan Maxwell no le había podido arrebatar, y tal vez, solo tal vez, era la única arma que le quedaba. Varias semanas después, Jamal se encontró ante la extravagante tumba de Ethan Maxwell. Era un monumento mucho más grandioso que cualquier cosa que Jamal hubiera visto jamás. Una estructura de mármol inmaculado rodeada de flores, estatuas y placas doradas con el nombre de Ethan, incluso muerto. La presencia de Ethan se cernía sobre él, un testimonio del tipo de privilegio que Jamal apenas podía comprender. La piedra pulida relucía con un brillo casi etéreo, el nombre grabado en su superficie con una maestría que le dolía el pecho. Era la perfección, hecha a mano para un chico que lo había recibido todo. El cementerio en sí era un mundo aparte de las aceras agrietadas y los terrenos llenos de basura de Oak Ridge Heights. Allí, el césped bien cuidado se extendía en un verde infinito e impecable, y el aire impregnaba el aroma de rosas y hierba recién cortada. Reinaba un silencio denso y opresivo, roto solo por el ocasional susurro de las hojas al ser movidas por una suave brisa. Era el tipo de lugar destinado a aliviar el dolor, a hacer que la muerte pareciera un paso tranquilo y noble en lugar del final frío y despiadado que Jamal había conocido de niño. Fue una visita inesperada. Sus piernas lo llevaron allí antes de que su mente pudiera reaccionar, guiado por la amargura que lo pudría desde aquel día en el parque. La herida que Ethan había dejado aún estaba fresca, aún latía con un dolor incurable. Ningún tiempo había apaciguado el dolor de la humillación, la furia de ser rechazado por alguien que tenía todo lo que Jamal solo podía soñar. Y entonces, Ethan murió, así, sin más, como si el universo hubiera tomado la decisión que Jamal jamás podría tomar. Contempló la elaborada tumba, apretando y abriendo los puños como si una fuerza primigenia en su interior le exigiera actuar. La belleza del monumento le parecía un insulto, un recordatorio del vasto abismo que separaba sus mundos. Incluso muerto, Ethan era honrado, reverenciado, rodeado de riqueza y afecto que Jamal jamás había conocido. La ciudad entera prácticamente se había postrado de luto, su dolor elevado a algo grandioso y sagrado. Pero ¿qué había de los chicos de Oak Ridge Heights? Sus muertes pasaron desapercibidas, sus vidas olvidadas. La ira bullía en lo más profundo de su pecho.
una furia desbordante que amenazaba con desbordarse. ¿Para qué servía todo aquello? El arte en el que había volcado su alma, los sueños a los que se había aferrado incluso cuando el mundo solo le ofrecía desprecio. Todo parecía tan inútil. Por un breve y desgarrador instante, quiso gritar. Derribar la estructura de mármol y esparcir las flores y las estatuas en el suelo, donde pertenecían. Pero no hizo nada de eso. En cambio respiró temblorosamente, con el pecho agitado, mientras intentaba calmar la tormenta que lo azotaba en su interior. Su mirada se posó sobre las intrincadas tallas y los costosos arreglos florales, cada uno más opulento que el anterior. Sus ojos se posaron en una pequeña estatua de un ángel, con sus delicadas alas extendidas como para proteger el monumento de la crueldad del mundo. La ironía le hizo un nudo en la garganta. Ethan Maxwell estaba custodiado por ángeles de piedra, mientras que niños como Jamal eran abandonados a su suerte. La amargura regresó con fuerza, aguda e implacable. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas hasta que le escocieron. Y antes de que pudiera pensarlo mejor, escupió sobre la fría y pulida piedra. El acto le pareció infantil y extrañamente liberador. Un gesto desafiante contra un mundo que nunca había sido justo. Era una tontería, lo sabía. Pero en ese momento, sintió que era lo único que podía hacer para recuperar algo de dignidad. Para que Ethan sintiera, incluso muerto, solo una fracción del dolor que él había causado. Dando media vuelta, Jamal se alejó de la tumba, respirando agitadamente. Tenía los hombros encorvados, la cabeza gacha bajo el peso de su propia frustración. Intentó ignorar la sensación de malestar que le retorcía las entrañas, la vergüenza que amenazaba con tragarlo por completo. Tal vez estaba mal, tal vez se había convertido en lo que despreciaba. Pero al menos había hecho algo, al menos no se había quedado sin poder. La adrenalina empezó a desvanecerse mientras caminaba por los impecables terrenos del cementerio, dejando sus zapatillas tenues huellas en la hierba rociada por el rocío. El silencio se sentía más denso ahora, oprimiéndolo con una presión sofocante. Solo al llegar a las puertas oxidadas que marcaban la frontera entre la riqueza y la pobreza, se dio cuenta de que había estado temblando. No se fijó en las cámaras de seguridad instaladas cerca, cuyas lentes lo captaban todo con precisión silenciosa. Escondidas entre las estatuas talladas y los arreglos florales, las cámaras observaban con ojos fríos y mecánicos. Lo vieron todo, su ira, su desafío, su inútil intento de recuperar algo que le habían arrebatado. Pero Jamal aún no lo sabía. Solo sabía que la ira aún persistía, un calor sordo y latente que se negaba a extinguirse. Caminó de regreso a Oak Ridge Heights con las manos metidas en los bolsillos y la mirada fija en el pavimento agrietado. Su mente era una maraña de emociones contradictorias, cada una luchando por dominar. Culpa, ira, vergüenza y algo más que no podía identificar. Pasarían horas antes de que siquiera comenzara a comprender las consecuencias de lo que había hecho, y para entonces sería demasiado tarde para retractarse. A la mañana siguiente, Jamal despertó con un fuerte golpe en la puerta. Su sueño era entrecortado e inquieto, los ecos inquietantes de su propia furia se negaban a dejarlo descansar. La voz cansada de su padre lo llamaba desde la otra habitación, ya agobiado por el agotamiento y el peso de una preocupación interminable. Jamal bajó las piernas por el borde de la cama, con el corazón latiendo con un miedo que no lograba identificar. El golpe volvió a sonar, insistente e implacable, como el juicio mismo. Su padre abrió la puerta y encontró a dos hombres de pie en su desgastado porche, vestidos con trajes impecables que parecían desentonar con la pintura descolorida y desconchada de su edificio. Sus expresiones eran máscaras ilegibles de autoridad, sus ojos fríos y afilados. El aire se sentía más pesado con su sola presencia. La pequeña y estrecha sala de estar, de alguna manera, se hacía aún más pequeña. Se presentaron como representantes de la finca Maxwell. Sus palabras fueron mesuradas, cortantes y profesionales, como si estuvieran ensayadas para esta situación exacta. Dijeron que tenían las imágenes, prueba clarísima del acto irrespetuoso de Jamal ante la tumba de Ethan Maxwell. La textura granulada de las imágenes de seguridad no importaba. El acto en sí era toda la prueba que necesitaban. Los hombres no perdieron tiempo en explicar lo profundamente ofendido que se había sentido Charles Maxwell. El padre, desconsolado, no había podido descansar desde la prematura muerte de su hijo.
y el insensato acto de desafío de Jamal se había tomado como una afrenta personal, un insulto calculado. El padre de Jamal intentó argumentar, suplicar, explicar que Jamal era solo un niño, impulsado por el dolor y la frustración más que por la malicia. Pero las expresiones de los hombres permanecieron impasibles. Sus respuestas ensayadas indicaban que no se trataba de una negociación. Lo que siguió fue un torbellino de amenazas e intimidación, una tormenta de palabras diseñada para desmantelar su frágil existencia. La influencia de los Maxwell era profunda y extensa, con raíces arraigadas en cada aspecto de la estructura de la ciudad. El trabajo del padre de Jamal, un sustento que ya pendía de un hilo, ahora estaba en peligro. Los hombres no se molestaron en ser sutiles. El mensaje era claro. Charles Maxwell tenía el poder de desmantelar la poca estabilidad que les quedaba, el apartamento, sus pertenencias, los tenues hilos de esperanza a los que se aferraban. Todo podía ser arrebatado con una sola orden. La presión financiera comenzó a aumentar casi de inmediato. El casero, antes indiferente, ahora aparecía en su puerta con amenazas veladas y avisos de desalojo garabateados a toda prisa. Avisos que parecían materializarse de la nada, cada uno más urgente y definitivo que el anterior. Las facturas que antes habían sido apenas manejables ahora se cernían como nubarrones, con sus fechas de vencimiento como recordatorios de lo rápido que el mundo podía volverse en su contra. La comunidad que antes se había sentido como un escudo cansado pero confiable, ahora parecía distante, reacia a enredarse en la ira de los Maxwell. La gente evitaba el contacto visual, murmuraba su compasión sin ofrecer ayuda real. Incluso los amigos que una vez compartieron sus dificultades ahora mantenían las distancias, con su lealtad fracturada por el miedo a quedar atrapados en el fuego cruzado. El mundo de Jamal comenzó a desmoronarse, hilo a hilo. La ira de su padre se refugió en sí misma, su paciencia agotada por el incesante asalto de amenazas e intimidación. Las noches de insomnio se alargaron, sus conversaciones se acortaron. Cada día parecía un paso más hacia un colapso inevitable. A Jamal le dolía el corazón al saber que su acto impulsivo les había provocado esto, que su desesperado intento por recuperar su dignidad solo los había hundido aún más en la desesperación. Pasaba horas solo en su habitación. El cuaderno de dibujo no era más que un recuerdo dañado de quién solía ser. El deseo de crear, de dibujar algo mejor que la desolación que lo rodeaba, se había visto sofocado por la culpa y el miedo. Le temblaban las manos cada vez que cogía un lápiz. Las líneas que antes dibujaba con confianza ahora eran irregulares y vacilantes. El mundo exterior parecía más frío, su belleza opacada por la crudeza de la realidad. Lo peor era el silencio. La voz de su padre se había vuelto distante. Sus conversaciones reducidas a necesidades en lugar de a la calidez de los sueños compartidos. El hombre que una vez animó a Jamal a perseguir su arte, a creer en algo más grande, ahora parecía una versión vacía de sí mismo, destrozado por fuerzas demasiado poderosas para combatirlas. Jamal veía a su padre a altas horas de la noche, desplomado sobre la mesa de la cocina con facturas esparcidas como hojas caídas, con los hombros encorvados, el rostro hundido entre las manos. Y todo lo que Jamal podía hacer era observar, impotente y avergonzado. Quería disculparse, explicar que sus acciones habían sido impulsadas por el dolor, no por el rencor. Pero las palabras siempre se le morían en la garganta, ahogadas por el peso abrumador de su propio fracaso. Empezó a evitar el mundo exterior, refugiándose en los estrechos confines de su apartamento como un animal herido en busca de refugio. La ciudad se sentía hostil, cada rincón un recordatorio de lo que había perdido. Las calles que una vez le sirvieron de inspiración ahora parecían manchadas por la oscuridad que se había infiltrado en su vida. Su arte, su único refugio, había sido envenenado por aquello mismo de lo que debía escapar. Los días se convirtieron en semanas. El paso del tiempo marcado solo por la creciente presión que los agobiaba a él y a su padre. Y mientras el mundo de Jamal seguía desmoronándose, no podía quitarse de la cabeza la sensación de haber cruzado una línea sin retorno. La cruel ironía era que el mismo acto que pretendía recuperar su dignidad solo había profundizado su desesperación. Su vida se desmoronaba, y cuanto más intentaba reconstruirla, más se le escapaba de entre las manos. ¿Y lo peor? Ni siquiera podía defenderse. Los pasos de Jamal resonaban por el pasillo estéril. Cada paso, un golpe sordo constante, engullido por el frío y opresivo silencio de la torre Maxwell.
La presencia de su padre a su lado era la sombra de un hombre, con los hombros encorvados bajo el peso de demasiadas noches de insomnio y sueños rotos. La mirada del anciano permanecía fija al frente, aunque sus ojos reflejaban el vacío atormentado de alguien que había pasado demasiado tiempo intentando proteger un mundo en ruinas del colapso total. La culpa de Jamal le oprimía el pecho como una piedra, pero la rebeldía chispeaba bajo el miedo. Había tomado sus decisiones, por imprudentes que fueran, y ahora se enfrentaría a la tormenta que le aguardara. La asistente que los guiaba por el laberinto de pasillos se movía con precisión mecánica, con una expresión pulida hasta la indiferencia. Todo en el lugar parecía de una crudeza inmaculada, desde los prístinos suelos de mármol hasta las impolutas paredes de cristal que refractaban la luz artificial con precisión clínica. Era un reino de fría eficiencia, construido para exhibir poder y riqueza con una elegancia despiadada. Jamal se preguntó cuánto había sido construido por las propias manos de Charles Maxwell y cuánto había sido obra de generaciones anteriores, cuyos legados ahora se reducían a una grandeza estéril. A medida que se acercaban a su destino, Jamal sintió que la tensión de su padre aumentaba, su respiración era más superficial que antes. La asistente se detuvo ante unas imponentes puertas dobles, de madera oscura pulida como un espejo. Sin ceremonias, las abrió, indicándoles que entraran. La invitación tenía la calidez de un gesto de verdugo. Jamal enderezó la columna y dio un paso adelante, sintiendo la mano de su padre contraerse como si resistiera el impulso de tirar de él. La oficina era vasta y austera, una catedral de cristal y acero que se extendía hacia el cielo. Todo en ella estaba diseñado para empequeñecer a quienes entraban, para recordarles su insignificancia ante un dominio tan meticulosamente construido. Enormes ventanales enmarcaban una vista del horizonte de la ciudad, un imperio en expansión desnudo bajo un cielo nublado, la tenue luz del sol sofocada por las nubes ondulantes. La habitación en sí era casi vacía, su decoración un estudio de minimalismo. Sin fotografías, sin trofeos, nada personal. Solo ese escritorio elegante y pulido en el centro. Una losa de madera oscura que descansaba sobre patas metálicas que brillaban con una precisión inquietante. Detrás de ese escritorio estaba sentado Charles Maxwell. Su presencia llenaba el espacio más que cualquier intimidación arquitectónica. Su figura estaba esculpida por años de privilegio y poder, pero algo en él ahora parecía vacío. Su piel se estiraba sobre pómulos afilados y ojos que habían perdido la luz que alguna vez pudieron albergar. Esos ojos se fijaban en Jamal y su padre con una pesadez casi física, evaluando, diseccionando. Charles Maxwell no era un hombre que desperdiciara palabras ni gestos. Cada movimiento, cada respiración era calculado, desprovisto de cualquier atisbo de calidez o espontaneidad. Cuando Charles habló, su voz era serena y controlada, pero bajo la superficie se percibía una dureza que sugería que era un hombre acostumbrado a ser obedecido. Sus palabras no eran una invitación, sino una orden apenas disimulada por la formalidad. Dejó claro que las transgresiones de Jamal no habían pasado desapercibidas. El tono no reflejaba furia ni indignación justificada, sino algo mucho más inquietante, un juicio frío e inflexible, como si observara una pieza defectuosa de maquinaria y se preguntara si valía la pena repararla. Pero a pesar de la gravedad de la situación, Jamal no pudo evitar notar la fatiga que se reflejaba en el rostro del hombre, el sutil temblor en sus manos cruzadas sobre el escritorio. Charles Maxwell parecía alguien que había sufrido una pérdida tan profunda que le había desgarrado algo esencial. Era como si el hombre que había construido y mantenido semejante imperio ahora luchara por mantener intactos sus propios cimientos. El aire entre ellos estaba cargado de acusaciones tácitas y resentimiento latente, pero también de algo inesperado: vulnerabilidad. El padre de Jamal permanecía rígido a su lado, con las manos apretadas a los costados y la mandíbula apretada en un intento desesperado por mantener la compostura. Jamal sentía cómo la mirada de su padre oscilaba nerviosamente entre él y Charles, esperando la inevitable explosión, la condena que finalmente pondría fin a aquella terrible incertidumbre. Pero en cambio, Charles los sorprendió a ambos. En lugar de dar el veredicto esperado, les ofreció una oportunidad. No era perdón, nada tan misericordioso, pero era una oportunidad para hablar, para explicarse. El pulso de Jamal se aceleró.
Una maraña de confusión e incredulidad se le anudaba en el pecho. Sentía la garganta seca. Las palabras que había ensayado innumerables veces de camino se le escapaban entre los dedos como arena, pero la mirada de Charles permanecía fija en él, inflexible, esperando. La expresión del hombre era de piedra, pero bajo esa superficie pulida, Jamal percibía algo más. ¿Desesperación? No, no exactamente. Más bien resignación. Como si Charles Maxwell hubiera llegado al límite de algo, y lo que hubiera más allá ya no tuviera el poder de asustarlo. Era una mirada que Jamal reconocía demasiado bien, pues la había visto reflejada en su propio reflejo durante los últimos días. El mismo vacío, la misma sensación de inevitabilidad. Y tal vez por eso, cuando finalmente recuperó la voz, las palabras surgieron no como excusas ni justificaciones, sino como una especie de confesión. Una revelación de todo lo que había hecho y por qué lo había hecho. Habló de los errores cometidos, de las decisiones distorsionadas por el miedo y la arrogancia, de cómo sus propias acciones se habían descontrolado hasta que solo quedó daño y arrepentimiento. Mientras hablaba, Jamal sintió el peso de la mirada de Charles clavada en él, firme, despiadada. Su padre permaneció en silencio a su lado, una estatua de frágil determinación. Y cuando las palabras finalmente cesaron, dejando solo el eco de su propia voz resonando en el vasto vacío de la oficina, Jamal esperó el juicio que estaba seguro le sobrevendría. Pero en cambio, solo había silencio. Un silencio tan profundo que parecía tragarse el aire. La expresión de Charles no cambió, pero sus ojos sí, algo titilando en su interior que Jamal no pudo descifrar. Cansancio, quizás. O tal vez reconocimiento. Fuera lo que fuese, dejó a Jamal sintiéndose más expuesto que nunca, como si lo hubieran desnudado y dejado de pie bajo la fría y estéril luz del escrutinio de Charles Maxwell. Y aún así, el hombre no dijo nada. Su silencio era tanto un desafío como un alivio. La espera, comprendió Jamal, era parte de la prueba, y así se mantuvo firme, preparándose para lo que viniera después. Sentado frente a Charles Maxwell, Jamal no podía quitarse de encima la sensación de ser absorbido por la enorme magnitud de la riqueza y el poder que lo envolvían. La oficina era un testimonio de control, su diseño elegante y minimalista como el interior de una prisión de lujo, con superficies pulidas y líneas limpias desprovistas de cualquier rastro de calidez. Las ventanas se extendían hacia lo alto, sus marcos recortaban el cielo como si incluso la naturaleza misma necesitara ser refrenada y sometida. Desde esta altura, la ciudad parecía empequeñecida, un laberinto de acero y hormigón sometido por quienes dominaban alturas como estas. El padre de Jamal estaba sentado a su lado, rígido y pálido, con la mirada negándose a apartarse de la esquina del escritorio, como si incluso una mirada a Charles Maxwell pudiera sellar el sombrío destino que les esperaba. El silencio entre ellos era tenso, una membrana frágil a punto de romperse a la menor provocación. Sin embargo, no era rabia lo que flotaba en el aire, no era la furia fría contra la que Jamal se había preparado. En cambio, lo que percibía era algo mucho más desconcertante, un dolor tan profundo y corrosivo que había vaciado al hombre que tenía delante, dejando solo un frágil caparazón sostenida por pura fuerza de voluntad. La mirada de Charles era firme pero hueca, la agudeza de sus rasgos suavizada por un agotamiento que parecía casi tangible. Sus dedos descansaban ligeramente sobre la superficie del escritorio, trazando líneas distraídas como si buscaran consuelo en el frío de la madera pulida. Cuando por fin habló, su voz tenía una cualidad que Jamal no había previsto. Las palabras salieron tensas, la clase de tensión que no emanaba de la ira, sino de un dolor tan profundo que doblegaba incluso al hombre más inflexible. Charles formuló la pregunta sin preámbulos. Las palabras se aferraron al aire como la escarcha. ¿Por qué un chico como Jamal haría algo tan descarado, tan odioso? ¿Qué podría llevar a alguien a profanar la tumba de su hijo muerto, a violar ese último y frágil vínculo con una vida arrancada demasiado pronto? La pregunta no fue un ladrido de furia, ni una acusación agudizada. Era cruda, temblando de una desesperación que nada tenía que ver con el orgullo ni el poder. Era la súplica de un hombre atrapado entre la rabia y la desesperación, buscando un sentido en un mundo que lo había abandonado a su dolor. La boca de Jamal se abría y cerraba, con la garganta apretada. Las palabras se enredaban y se ahogaban ante la enormidad del momento. La pulida extensión del escritorio entre ellos parecía un abismo, un vacío que separaba dos vidas que no podrían haber sido más diferentes.
Sin embargo, bajo la tensión y el miedo, algo cambió en el interior de Jamal. El hombre que lo miraba no era la monstruosa figura de autoridad que había imaginado. Estaba destrozado, herido de una forma que ninguna riqueza ni influencia podría sanar. Y Jamal comprendió entonces que su propio dolor no era el único que merecía ser reconocido. Con una respiración temblorosa, Jamal comenzó a hablar. Su voz era débil al principio, quebrada y entrecortada, pero había una determinación en su interior que se sobreponía a los nervios temblorosos. Habló del encuentro, de cómo Ethan Maxwell y sus amigos lo rodearon como depredadores que rodean a su presa debilitada. Describió la escena con brutal claridad, la risa burlona, la condescendencia desdeñosa, la forma en que sus palabras lo habían atravesado con más eficacia que cualquier espada. Las manos de Jamal temblaron ligeramente al relatar el momento en que Ethan le arrebató su cuaderno de dibujo, sus páginas llenas de fragmentos de sueños en los que Jamal había volcado su alma. Describió cómo Ethan había agarrado el bloc de dibujo como una broma, un objeto de burla destinado a ser destrozado para la diversión de quienes nunca tuvieron que considerar las consecuencias de sus actos. El recuerdo de aquellos delicados dibujos destrozados aún le dolía como una herida abierta. Lo que Ethan había destruido ese día era más que papel y tinta. Era validación, era esperanza, era la frágil creencia de que tal vez su pasión valía algo. La voz de Jamal se volvió más firme, más firme. Las palabras surgieron con una claridad inesperada. Sus ojos se clavaron en los de Charles, impasibles, obligándose a sostener la mirada atormentada del hombre. Admitió la ira que había latido bajo su piel, la amargura purulenta que se había convertido en algo más oscuro con cada día que pasaba. Jamal habló de cómo la vida de Ethan siempre le había parecido intocable, una vida de privilegios y facilidades que aplastaba a quienes estaban bajo su peso sin siquiera reconocer su existencia. Ethan no había sido el primero, solo el último de una larga lista de personas que trataban la pasión de Jamal como algo de lo que burlarse, algo que no les importaba. El dolor se había transformado en rabia, la clase de rabia que lo carcomía por dentro hasta exigir liberación, y cuando estuvo ante la tumba de Ethan, con los puños apretados, la voz temblorosa con palabras que apenas podía comprender, no se trataba de la muerte de Ethan, se trataba de todo lo que la vida de Ethan había representado, una vida que había arrasado los sueños de Jamal como si no fueran más que maleza en el camino de algo más grande. Sus acciones habían sido desconsideradas y crueles, lo admitía, pero también habían nacido de la desesperación, de una impotencia tan abrumadora que no sabía hacia dónde dirigirla. La sala se sumió en un silencio sofocante. Las palabras de Jamal flotaban en el aire, agudas y pesadas como fragmentos de vidrio esparcidos sobre la superficie pulida del escritorio de Charles. La respiración de su padre era superficial a su lado. El rostro del anciano estaba ceniciento de miedo, pero Jamal mantuvo la mirada fija en Charles, negándose a acobardarse, negándose a rehuir cualquier juicio que el hombre pudiera emitir. La expresión de Charles cambió al desentrañar la confesión de Jamal. La tensión en su mandíbula se aflojó, sus hombros se hundieron bajo el peso de algo más que la ira. Había un destello de comprensión en los ojos del hombre, de ese tipo que solo podía surgir cuando el dolor reconocía el dolor. Jamal podía ver la lucha que se desarrollaba en la mente del hombre, la forma en que Charles luchaba con emociones que probablemente había pasado años intentando enterrar bajo capas de riqueza y autoridad. Y entonces algo cambió. No fue un gesto grandilocuente, ni un arrebato dramático. Era la sutil erosión de la certeza, el derrumbe de los muros construidos por el dolor y la culpa. Jamal no podía comprender del todo lo que presenciaba, pero aún así lo presentía. Una relajación, un momento de reflexión que los dejó a ambos al borde de algo que ninguno esperaba. El silencio que siguió no fue hostil. Era pesado, sí, pero también había espacio en él. Espacio para el reconocimiento, para algo parecido a la comprensión, sino a la aceptación. Jamal sintió que se le cortaba la respiración, el pulso retumbaba en sus oídos. Pasara lo que pasara después, sabía que había dicho la verdad. Y quizás, solo quizás, eso era lo único que podía importar en este mundo estéril y sofocante. En los días posteriores a su tenso encuentro, la vida de Jamal se sumió en una bruma surrealista de incertidumbre. Cada mañana se sentía como un precario ejercicio de equilibrio, con la mente dividida entre el recuerdo de su enfrentamiento con Charles Maxwell y la agobiante ansiedad de esperar las consecuencias que inevitablemente se producirían.
La preocupación de su padre se había intensificado hasta convertirse en una presencia casi tangible en su estrecho apartamento. Los movimientos del hombre mayor, bruscos e inquietos, su mirada nublada por ese miedo que transformaba cada segundo en un desastre potencial. Y sin embargo, a pesar del temor que los corroía a ambos, no hubo represalias. Ningún funcionario llamó a su puerta, ninguna citación legal se entregó con una firmeza despiadada. Solo silencio, una quietud tan profunda que era casi tan enloquecedora como el propio castigo. Entonces, casi una semana después de aquella reunión, llegó una carta. Su sobre impecable lucía el emblema de la Fundación Maxwell, con el escudo entintado, nítido y majestuoso contra el papel color crema. Los dedos de Jamal temblaban al abrirla. El pulso le latía con fuerza, con una confusión mezclada con pavor. Dentro había una carta escrita con minuciosa precisión, con palabras formales pero no frías, que explicaba que Charles Maxwell deseaba extenderle una invitación. No una exigencia, ni un ultimátum. Una oportunidad de participar en programas de arte financiados por la Fundación Maxwell, iniciativas diseñadas para fomentar la creatividad y brindar recursos a jóvenes desfavorecidos. Hablaba de mentoría, de becas, de puertas que Jamal había asumido durante mucho tiempo que permanecerían cerradas para siempre. Durante un buen rato, Jamal se limitó a mirar la carta. Las palabras se difuminaban y se reformaban ante sus ojos como si pusieran a prueba los límites de su comprensión. Parecía una trampa, una cruel trampa diseñada para atraerlo a otro tipo de tormento. Caridad disfrazada de bondad, la forma en que un hombre rico limpiaba su conciencia repartiendo migajas a los desesperados. Pero algo en la redacción de la carta, algo en la sinceridad de la oferta, lo hizo reflexionar. El programa no era una iniciativa genérica lanzada al público para presumir. Había sido elaborado con intención, con recursos cuidadosamente dirigidos a jóvenes artistas que luchaban por encontrar su voz en un mundo que prefería que permanecieran en silencio. Incluso entonces, la duda lo atormentaba. El orgullo y la amargura de Jamal se enfrentaban a la idea de aceptar algo de Charles Maxwell. El dolor del hombre había sido real, eso Jamal no podía negarlo, pero ¿se trataba realmente de él? ¿O se trataba de algo completamente distinto, un vano intento de forjar una redención mediante gestos financieros que jamás borrarían por completo los errores del pasado? Pero cuanto más miraba la carta, más se entrelazaba la ira con algo más, algo parecido a la curiosidad, o quizás incluso a la esperanza, la posibilidad de dedicarse al arte como siempre había soñado, de convertir los bocetos borrosos y a medio formar en los que había volcado su alma en algo que realmente importara. Era el tipo de oportunidad que había estado seguro de que nunca llegaría, y ahora improbablemente se le presentaba. No un regalo, no una disculpa, sino un reconocimiento del fracaso del sistema con gente como él, el tipo de fracaso que sofocaba la ambición antes de que tuviera la oportunidad de respirar. La decisión de Jamal no fue fácil. La oferta se sintió como una herida abierta, exponiendo los nervios aún crispados por todo lo sucedido. Pero aceptó, no porque perdonara a Charles Maxwell por los pecados de su hijo, ni porque estuviera lo suficientemente desesperado como para aferrarse a cualquier salvavidas que se le presentara. Aceptó porque estaba cansado de sentirse impotente. Porque este era un paso adelante que le pertenecía a él, no a nadie más. La reacción de su padre fue una mezcla de incredulidad atónita y optimismo cauteloso. El alivio del hombre mayor se vio atenuado por la preocupación por las condiciones que aún pudieran existir tras semejante oferta. Las semanas siguientes marcaron una transformación que Jamal jamás creyó posible. Se entregó al programa con un fervor que rozaba la obsesión, dedicando cada día a perfeccionar sus habilidades, aprendiendo técnicas que solo había leído en libros prestados o visto a través de las vitrinas de museos a los que no podía permitirse entrar. Los mentores que le asignaron no eran de esos tipos condescendientes que menospreciaban a alguien como él. Eran artistas genuinos que entendían el lenguaje de la pasión y la lucha, que respetaban su trabajo no por su origen, sino por lo que era capaz de lograr. Con cada nueva lección su arte evolucionó. Los bocetos que antes no habían sido más que intentos desesperados de capturar inspiración fugaz, se convirtieron en piezas ricas en textura y significado. Sus manos,
se movían con una confianza renovada. Líneas y colores danzaban sobre el papel como si sus dedos se hubieran convertido en extensiones de algo más profundo en su interior. La Fundación Maxwell le proporcionó no solo los recursos, sino también el entorno donde realmente pudo florecer. Fue como respirar aire limpio por primera vez. La claridad de la creación superó el dolor sordo del resentimiento que una vez lo definió. Los meses se convirtieron en años, y la reputación de Jamal comenzó a crecer. Galerías que nunca antes lo habrían visto, de repente, solicitaban su trabajo. Sus piezas eran elogiadas no por la historia del niño al que Charles Maxwell le había ofrecido un salvavidas, sino por su propio mérito. Su arte hablaba de dolor y resiliencia, de belleza encontrada en lugares que otros consideraban estériles, y a través de esa expresión se encontró liberando gradualmente la amargura que había cargado durante tanto tiempo, no olvidando, sino dejando ir la ira que una vez ardió con tanta fuerza en su interior. Sin embargo, incluso mientras su éxito florecía, persistía una sombra de duda, una pregunta persistente sobre si sus logros eran verdaderamente suyos o solo consecuencia de la mano que le tendieron tantos años atrás. Pero con cada pieza terminada, Jamal recuperaba un fragmento de sí mismo. Su arte ya no se definía por la ira que una vez amenazó con consumirlo, sino por la pasión que había sobrevivido a pesar de todo. Y entonces, la noche de su primera gran exposición, Jamal se encontró de pie ante una multitud de desconocidos reunidos para celebrar su obra. La galería era un testimonio de todo por lo que había luchado, las paredes adornadas con obras que hablaban tanto de lucha como de triunfo. A medida que avanzaba la noche, su atención se desvió entre la multitud de admiradores y críticos, cuyos murmullos de apreciación y agudas observaciones se desvanecieron en un sordo rugido de estática. Fue entonces cuando vio a Charles Maxwell de pie al borde de la multitud, ya mayor, con las arrugas en su rostro más marcadas que antes. Su postura había perdido algo de su imperio, su figura más frágil, pero algo más estable, algo parecido a un orgullo silencioso. No intercambiaron palabras, solo un gesto de reconocimiento que hablaba de un puente construido desde la comprensión mutua, más que desde el perdón. Sus mundos habían chocado de la peor manera posible, dos vidas marcadas por el dolor y la pérdida. Pero de los escombros algo inesperado había emergido. Jamal no podía cambiar el pasado. No podía borrar el dolor ni deshacer la crueldad que los había llevado a ese momento oscuro. Pero al mirar a Charles y luego a su propio trabajo, expuesto a la vista de todos, se dio cuenta de que tal vez bastaba con construir algo mejor a partir de los pedazos rotos, algo que finalmente pudiera sostenerse por sí mismo.